Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida cordial a nuestra transmisión, Las Casas que Jesús visita. Y en esta transmisión, como es de conocimiento vuestro, nosotros estamos desarrollando la serie denominada Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y esta oportunidad nos damos cita para estudiar la razón número 38, la cual es: la iglesia en las casas es un lugar para hospedar o un lugar de alojamiento, y es un lugar para revelación profética. De manera que los invitamos para que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo número 21. Y también los invitamos para que puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV, o unirse a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también pues queremos motivarlos para que inviten a sus amistades y contactos para que puedan unirse a nuestra familia. Hemos venido estudiando estas últimas presentaciones el ministerio de uno de los más grandes hombres que tuvo el Nuevo Testamento, el cual es el apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo pues desarrolló su ministerio siguiendo el ejemplo de los otros apóstoles y discípulos, y siguiendo el ejemplo del mismo Maestro, el Señor Jesús, que lo llamó para esta gran misión. Y fue el hombre último en ser llamado, fue el hombre que ocupó el lugar de Judas, que se ahorcó, y fue el hombre que más trabajó en la expansión del reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. Y hemos estudiado en estas últimas presentaciones los viajes misioneros, así conocidos en el nombre de la historia de la iglesia temprana, la iglesia cristiana de los 3 primeros siglos. Hemos visto ahí cómo el apóstol San Pablo llegó a realizar una obra tal, un legado tal, que se llega hasta nuestros días. Y nosotros, pues hemos sido llamados para tomar esa posta. Y no solamente para continuar la obra que el apóstol Pablo empezó, sino que somos llamados para terminar. Y de eso se trata esta serie. Es por eso que vamos a repasar la serie número 38, la razón número 38, la cual es: la iglesia en casa es un lugar de hospedaje de revelación profética. La iglesia en casa es un lugar para dejar de ir a la iglesia de templo y para hacer de nuestra casa una iglesia, un santuario para el Señor. En esta parte, pues hemos venido desarrollando, como ya lo mencioné, el ministerio de los discípulos, el ministerio luego compartido de los apóstoles. Y esta razón número 38 es una de las razones que nosotros jamás deberíamos descuidar, o dicho de otra manera, es la razón a la cual a nosotros nos confirma el hecho de que en una iglesia en la casa, además de funcionar como iglesia, pues propiamente dicho es una casa de hogar de familia, y por ende pues podemos hospedar a nuestros hermanos que están de paso, o a nuestros hermanos que llegaron tal vez allí
al barrio, al pueblo, a la ciudad, y que pues no tienen dónde quedarse. O hermanos que están de paso, ¿no? Como en este caso el apóstol Pablo, estaba de paso en camino de Cesarea con destino hacia Jerusalén. Entonces estaba retornando de su segundo viaje misionero. Y entonces él pasa por estas regiones donde en aquellas ciudades él había ido estableciendo iglesias, fundando iglesias, predicando el evangelio. Entonces, uno de los hombres eh, que comenzó la primera iglesia en Jerusalén, uno de los hombres que fue llamado para atender la primera iglesia en Jerusalén, fue uno de los diáconos llamado Felipe, y que este Felipe luego se convirtió en un evangelista. ¿Se acuerdan de la experiencia de Felipe y el etíope? Es este Felipe del cual estamos hablando esta noche. Y este Felipe, él cumplió su ministerio, desarrolló su ministerio en Cesarea, ahí en el Asia Menor. Y él fundó iglesias porque él era evangelista. Y en su propia casa él también tenía una iglesia. Entonces, es en la experiencia de este hombre, Felipe, y la experiencia de este otro segundo hombre del Señor, el apóstol San Pablo, es que encontramos la razón número 38 para poder eh, establecer una iglesia en la casa. Y lo particular de esto, lo peculiar de esto, la razón principal de esto, es que en las casas también son esos lugares, además de hospedar a transeúntes, a hospedar otros hermanos, otros visitantes, o hospedar misioneros que llegaron ahí a nuestra zona, a nuestra área, a cumplir su misión. También las casas o la iglesia en las casas son lugares para recibir las revelaciones del Señor, recibir los mensajes del Señor. No solamente a través del estudio de la palabra del Señor, sino también a través de la revelación profética, como lo vamos a ver aquí a continuación. Entonces, abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 21, desde los versículos 1 al 16, y dice así: Y aconteció, habiéndonos arrancado de ellos, vinimos camino derecho a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patra, y hallando una nave que pasaba en Fenicia, nos embarcamos y partimos. Y cuando comenzó a descubrírsenos Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y vinimos a Tiro, porque la nave había de descargar allí su carga, en Tiro. Ustedes están notando que aquí se menciona nombres de lugares y ciudades. Si bien es cierto, aquí se nombran, por así decir, de paso, fueron lugares que Pablo no las pasó de paso, sino que fueron lugares donde Pablo allí fundó una iglesia, estableció una iglesia. Todos los lugares mencionados en el libro de los Hechos y en las epístolas escritas por Pablo, vamos a ver que son ciudades o lugares donde él fundó iglesias. Y es más, todas las epístolas del Nuevo Testamento, todas, sin excepción, todas, fueron epístolas escritas y que fueron dirigidas a iglesias en las casas. Nunca ninguna de estas epístolas fue escrita, dirigida a alguna congregación
que estuviera establecida en una sinagoga o que estuviera establecida en un templo. No. En el Nuevo Testamento no existían templos para que la iglesia cristiana se reuniera. No, no existían. La iglesia que nació, creció y se expandió por los primeros 3 siglos, siguió el modelo de Cristo, que es la iglesia en las casas. Y así fue que funcionó la iglesia en las casas. Entonces, aquí vemos a Pablo en este viaje, cómo menciona los lugares donde él iba fundando iglesias. Sigue diciendo el texto. Y nos quedamos allí 7 días. Y dijimos que el lugar donde él se quedó fue Tiro. Muy bien. Nos quedamos ahí 7 días y habiendo hallado discípulos, los cuales decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Aquí hay elementos muy interesantes. Primero, aquí nos dice que allí él había hallado discípulos en Tiro. ¿Y cómo es que les llegó el evangelio a estos discípulos? Pues fue Pablo mismo que les llevó el evangelio a ellos. Recuerden que aquí estamos narrando el viaje de regreso de Cesarea hacia, o mejor dicho, el regreso desde Asia Menor hacia Jerusalén. De regreso. Quiere decir que en el viaje de ida era que Pablo iba estableciendo iglesias. Punto importante. Siguiente punto importante es que allí él dice que encontró a esos discípulos, los cuales él había evangelizado. Yo quiero notar algo aquí, porque él no usa la palabra miembro de iglesia, no usa la palabra feligres, no usa la palabra hermano de iglesia como se usa hoy en día. No, él usa la palabra discípulo. ¿Y por qué usa la palabra discípulo? Porque la iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia de discípulos. Cristo, su núcleo fue los 12 discípulos. Esa fue la iglesia de Cristo. Entonces, él instruyó y formó a sus discípulos para que ellos, al cumplir su ministerio, establecieran iglesias de discípulos. Cuando Saulo se convirtió en Pablo, estos apóstoles le dieron ese entrenamiento a Pablo para que él estableciera iglesias de discípulos. El mismo Señor Jesús, que se le apareció en el camino a Damasco cuando fue convertido Pablo, pues le dio las instrucciones para que se convirtiera en un apóstol a los gentiles, estableciendo iglesias de discípulos. Entonces, la iglesia de este tiempo, la iglesia en casa, es una iglesia que recoge esas enseñanzas de sus fundadores, en este caso Cristo, en este caso los apóstoles. Dos aspectos importantes. Uno, que la iglesia debe funcionar en una casa. Segundo, que esa iglesia debe ser una iglesia de discípulos. Si usted quiere saber algo acerca de lo que es el discipulado del Nuevo Testamento, modelo del Señor Jesús, en este mismo canal, Iglesia a tu alcance TV, si usted mira nuestra lista de reproducciones o playlist, ahí usted va a encontrar una serie que se llama El modelo del discipulado del Nuevo Testamento.
Entonces, esa era la razón por la cual la iglesia crecía, porque era una iglesia de discípulos. La iglesia no solamente que crecía, sino que era una iglesia que a la vez se consolidaba y aquellos discípulos jamás dejaban de ser discípulos. Allí no había deserción de miembros, allí no había apostasía, allí no había miembros que eran excomulgados. No, porque no eran miembros de iglesia, ellos eran discípulos. Y el discípulo que toma el camino del discipulado es un camino para toda la vida, que lo vamos a ver un poquito más adelante en esta misma presentación. Dice más, cuando hubimos cumplido estos días, es decir, los 7 días, nos partimos acompañándonos todos con sus esposas e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la ribera del río, oramos. Y cuando nos hubimos despedido los unos de los otros, subimos en la nave y ellos se volvieron a sus casas. Es decir, a las iglesias que tenían establecidas en sus casas. Recuerden que cuando en el Nuevo Testamento encontramos la palabra casa o casas, no estamos hablando de un lugar de residencia de los cristianos. No, estamos hablando de iglesias que funcionan o funcionaban en una casa. De eso está hablando. Y miren, y aquí en esta ciudad, como había mencionado, que es la ciudad de Tiro, habían muchos hermanos y cada cual tenía una iglesia en su casa. Es muy interesante, ¿no? Entonces los lugares que este apóstol pasó fueron Mileto, Éfeso, Tiro. Y entonces cuando llega allí, a la ciudad de Tiro, estos hermanos se reúnen, ¿ok? Allí, y ellos, dice aquí, que por obra del Espíritu Santo le comunican a este siervo del Señor, Pablo, que no subiese a Jerusalén. Este es un mensaje profético. Ellos le estaban dando un mensaje del Espíritu Santo, un mensaje profético, con el cual le estaban anunciando que Pablo en Jerusalén iba a ser apresado y ajusticiado. Pero vamos a continuar leyendo para que veamos a continuación. Entonces, dice, y nosotros, cumplida la navegación, es decir, navegaron todo ese trayecto, vinimos de Tiro a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día en Tolemaida, se quedaron un día. Y al siguiente día partimos, es decir, Pablo y sus acompañantes, su equipo apostólico, partimos y los que con él estábamos y vinimos a Cesarea. Y es aquí donde llegan a la casa, o perdón, a la ciudad donde vivía Felipe el evangelista. Y dice, y entrando en casa de Felipe, el cual era uno de los 7, nos hospedamos con él. Es decir, esta es la razón. Número 38. Que las iglesias en las casas son lugares para hospedar a los misioneros. Son lugares para hospedar a los hombres de Dios que están allí o que de paso van por allí, pero que están llevando el mensaje del Señor. En este caso, ellos hospedaron allí a Pablo y a su equipo misionero. ¿Quiénes ellos? Felipe y su familia. Felipe allí en esa ciudad de Cesarea tenía su ministerio. Había establecido muchas iglesias en las casas, pero en su propia casa él tenía una iglesia que funcionaba en su casa. Dice más, y este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Volvemos aquí a la segunda parte de la razón. Dijimos que esta razón 38 era una razón de hospedaje y una razón de revelación profética.
Y ya vimos que los discípulos en la otra ciudad, en Tiro, pues le dieron un mensaje de revelación profética al apóstol Pablo. Y aquí en la casa de este evangelista llamado Felipe, sus hijas, que eran 4, también eran profetisas. Pero en esta casa, el Señor vuelve a reafirmarle ese mensaje profético, pero no a través de las hijas de Felipe, sino a través de otro siervo, un hombre en este caso, llamado Agabo. Y este hombre llega allí también a la casa de Felipe y también es hospedado allí. Miren lo que dice. Y quedándonos allí por muchos días, dice, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. Entonces, el cual vino con nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose a sí mismo los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Al varón cuyo cinto es este, así le harán los judíos en Jerusalén, le entregarán en manos de los gentiles, tal igual como lo hicieron con el Señor Jesús. Entonces, le da este mensaje al apóstol Pablo. Y si en la Biblia encontramos una reafirmación de un mismo mensaje, pues eso significa de que eso viene de parte del Señor y que eso es mandatorio, es sí o sí. Y Pablo lo entendió muy bien. Pablo sabía perfectamente cómo es que Dios opera, cómo es que Dios conduce el destino de la vida de sus hijos, de sus siervos. Pero lo importante aquí es el proceder de Pablo. Miren, y cuando oímos estas cosas, le rogamos nosotros y los que estaban en el lugar, en este caso Felipe y sus hijas y la iglesia en la casa de Felipe, que no subiese a Jerusalén. En otras palabras, ellos querían estropear, querían boicotear la voluntad del Señor. Pero Pablo, un hombre con discernimiento, entendiendo de que si este mensaje es por segunda vez que se da, que se confirma, no hay vueltas para echarse atrás. No. Pablo responde, dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy presto no solo para ser atado, sino estoy presto aún hasta morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora yo quiero explicarte algo. Esto es lo que en la Biblia se llama discipulado. Este es el discipulado bíblico. Está seguir los pasos del Señor Jesús, del Maestro, y estar dispuesto a dar su vida por el Maestro. ¿Ahora entiendes qué cosa es el discipulado? Es por eso que el discipulado nunca abandona la fe, nunca abandona la iglesia. ¿Por qué? Porque es un verdadero discípulo. El que se enfría, el que se vuelve legalista, el que abandona la fe, el que pues provoca que lo expulsen de la congregación, no es un discípulo. Podrá ser un miembro de iglesia, podrá ser un feligrés, podrá ser un mero creyente, pero no es un discípulo de Cristo. El verdadero discípulo está dispuesto aún a dar la vida en nombre del Maestro. Y Pablo, en uno de sus escritos, él dice que para él el morir era ganancia. Y entonces nos enseña
de que nosotros no podemos distorsionar la voluntad del Señor. Dice, y como no lo pudimos persuadir, cesamos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y después de estos días, habiendo tomado nosotros o nuestros preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. ¿Están notando? No habla miembros de iglesia, no habla de feligreses, no habla de creyentes, no habla de hermanos de iglesia, no, habla de discípulos. Y ellos habían escuchado de que Pablo estaba dispuesto aún a ir hasta la muerte. Entonces, estos algunos discípulos también estaban dispuestos a ir aún hasta la muerte. ¿Por qué? Porque eran verdaderos discípulos. Entonces, la iglesia en casa es una iglesia de discípulos, es una iglesia discipular. Y estos discípulos de la iglesia en casa no son meramente discípulos, sino que son discípulos discipuladores, es decir, que forman otros discípulos y que estos otros discípulos a su vez forman otros discípulos discipuladores. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Y luego menciona aquí el nombre de un discípulo y dice, y trayendo consigo a un Nasón de Chipre, discípulo antiguo en el cual posásemos. Es decir, este discípulo llamado Masón también tenía su iglesia en casa. Y en su casa también él hospedaba a los siervos del Señor. Apreciado amigo, apreciado amiga, apreciado hermano, esta es la razón número 38. La iglesia en casa es una iglesia para hospedar a los siervos del Señor. Es una iglesia para recibir la revelación profética. Y es una iglesia para hacer discípulos, hacedores de discípulos. La iglesia en casa es el modelo de iglesia de Cristo. La iglesia en casa es el modelo de iglesia para este tiempo. La iglesia en casa para este tiempo está llamada para terminar la predicación del Evangelio a todo el mundo en esta generación. Te invitamos para que dejes de ir a la iglesia de templo y tomes la valiente decisión de abrir tus puertas para que el Señor te ayude a establecer una iglesia en tu casa. Si crees que nosotros podemos servirte de ayuda, ahí están nuestras vías de contacto. Y además de eso, si tú crees que este canal o esta serie te está sirviendo de ayuda y bendición, pues nos complace y estamos agradecidos al Señor también por eso. Pero también queremos pedirte tu ayuda. ¿Y de qué manera nos vas a ayudar? Nos vas a ayudar cuando tú te suscribes a este canal, cuando tú compartes este enlace, cuando tú haces un comentario, cuando tú invitas a otras personas a unirse a esta gran familia. Que el Señor te bendiga. Y quiero invitarte para que podamos ver la próxima presentación, la razón número 39. Nos quedan solo dos. La razón número 39, que también es una lección muy emocionante, muy impresionante. Que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude y que puedas tú permitir que el Espíritu Santo obre en tu mente y le dejes que el Espíritu Santo te ayude a conducir tus buenas decisiones. Bendiciones.